Saludos. Hoy quería hablar de una película que me pareció bastante interesante. Se llama El Globo de Plata de Anders Zulawski. Es un director polaco, tal vez lo pronuncie mal. Una disculpa, no sé cómo es la pronunciación en polaco. Y bien, esta película tiene una historia particular. Tanto la película como su historia son particulares. En un cierto momento el gobierno polaco le ofreció a este director una financiación para realizar la película que él quisiera. Una especie de oferta de buena voluntad para limar asperezas. Y este personaje, Zulawski, tomó la decisión de adaptar al cine una serie de novelas de ciencia ficción, autoría de su tío. El rodaje requirió demasiados recursos, requirió demasiado tiempo, obviamente porque es una película muy poco convencional y eventualmente el gobierno se hartó de toda esta situación, se hartó de no tener una película en el tiempo que ellos estimaban conveniente y retiraron el financiamiento. La película quedó mutilada, quedó inacabada y el director se las arregló para salvar todo lo que pudo de la película. El gobierno mandó destruir todo lo que se había rodado, vestuarios y todo esto. Sin embargo, el director se las arregló para rescatar todo lo que más pudo y se las arregló para terminar la película. Obviamente había muchos faltantes y varias lagunas, pero bueno, el sujeto se las arregló y terminó su película lo mejor que pudo. Hasta que finalmente en 1988 la película se estrenó. ¿De qué trata la película? Básicamente es un grupo de astronautas que llegan a la Luna. No es la Luna tal como suponemos que es. Es un lugar habitable, hay agua, hay atmósfera y la vida humana es posible. Entonces estos personajes llegan a intentar colonizar y caen en la locura. Caen en la locura y caen en la barbarie. Y comienzan a adoptar una vida prehistórica. Se olvidan totalmente de la tecnología, de la civilización y vuelven a un estado primitivo. Primitivo, prehistórico, barbárico. Obviamente empiezan a reproducirse y adoptan un estilo de vida tribal. Estos personajes en la nave en la que llegaron habían conservado aparentemente el cadáver incorrupto de uno de los tripulantes de esta misión. Seguía enfundado en su traje de astronauta. Y ellos lo veneraban como si fuera un dios. Y en un cierto punto de la película deciden lanzarlo al espacio en una nave. En la nave en la que ellos mismos llegaron, deciden lanzarlo al espacio. Y ellos tienen una especie de profecía. Este personaje llega a ser como un mesías.
Cierto tiempo después, otro astronauta proveniente de la Tierra llega a la Luna y se encuentra con esta civilización. Y ellos al verlo llegar, ven llegar a ese Mesías que ellos habían estado esperando, ¿verdad? Y sin entrar en más detalles, al final de la película este Mesías es crucificado. Ahí se hace una analogía muy curiosa con Jesucristo. Y la razón por la que me gusta esta película es que me hace pensar si realmente nuestra civilización no será algo similar a lo que se muestra aquí en esta película, o sea, el remanente de una civilización mucho más avanzada que en algún momento dejó aquí resabios y nos olvidamos de nuestro origen y caímos en la barbarie y todo este origen se convirtió en mitos y leyendas y religiones. Me hace pensar mucho todo esto. Me gustan este tipo de películas que te hacen pensar. Actualmente está muy de moda esa expresión que dicen apágate el cerebro. Cuando una película o una serie es muy tonta dicen no estás viéndola por el guión. Sencillamente apágate el cerebro y disfruta. Y bueno, yo creo que el arte, el cine, la música, la pintura, la literatura, cualquier tipo de arte debería de servir para estimular el cerebro, no para apagarlo. Pero obviamente esa es mi humilde apreciación. Y bien, es una película densa. Todo lo que se expresa en la película son metáforas. Es una película pesada de ver, esa es una realidad. Todo lo que se expresa por metáforas. Es como si los personajes estuvieran hablando en poesía o en poemas. Es difícil de entender, mentiría si dijera que entendí absolutamente todo lo que pasa. Pero al final del día eso es el arte, ¿no? El arte es la expresión de la idea de un creativo, no más. Esa es la pureza del arte, expresas lo que piensas. Realmente tal vez nadie llegue a comprender en su totalidad lo que estás expresando, pero al final del día cada quien le va a dar su interpretación. Las actuaciones son muy curiosas, son muy interesantes. Estos personajes todo el tiempo parece que le están hablando a la cámara, ¿verdad? Y casi para finalizar la película, un personaje habla de un ojo que todo lo ve, de un ojo que nos está observando y que es una luz blanca y redonda que nos está observando todo el tiempo y que todo lo ve. Y para mi criterio, para mi interpretación, ese ojo que todo lo ve y que todo lo está observando es la propia cámara, ¿verdad? Es la propia cámara y por esta razón estos personajes todo el tiempo parece que le están hablando a la cámara, ¿verdad? Están hablando al frente y parece que están hablando a la cámara siempre. Y bien, no hay más que decir por el momento. Es una recomendación, es un comentario que quería hacer. Me parece una película interesante. Creo que es una película, es una propuesta de ciencia ficción bastante fuera de lo común. Y bien, si pueden, véanla, si la han visto, comenten qué les pareció.
más por el momento.